La crónica de 36 días de un paro que ha lacerado la economía de Santa Cruz nos refleja, entre otras cosas, graves vulneraciones a los derechos humanos, a los derechos constitucionales, a la salud, a la educación, a la libre locomoción, pero lo que más va a costar tratar de recuperar en el menor tiempo posible es el daño económico. Guillermo Oglietti está en contacto con nosotros, es doctor en economía, miembro de la CELAC, a quien le agradecemos estos minutos de atención con el 7 a las 6. Guillermo, ¿cómo está? Buen día. Buen día, y el agradecimiento es mío hacia ustedes. No, gracias por acceder a esta entrevista porque nos interesa mucho levantar la mirada, no ver solamente el árbol, sino tratar de ver el bosque, y desde afuera del país nos va a ayudar muchísimo a entender bien cuál es el criterio que tienen de lo que está ocurriendo concretamente en Santa Cruz, Guillermo. Bueno, afortunadamente estamos contentos de que el paro haya terminado. Nos da la impresión de que el paro, que tenía un origen más político que técnico, terminó simplemente porque se le acabó el apoyo, se le acabó el fuelle. No sé dónde hubiera terminado ese paro, digamos, en el tiempo. Yo creo que el objetivo final, creemos, de que no era solo económico. Sabemos que no era solo económico porque si hubiera sido solo por motivos económicos, hubiera tenido en cuenta todos los perjuicios económicos que le generó al departamento. Y por lo tanto, en ese balance, digamos, entre los beneficios futuros económicos de ese paro, generando mayores ingresos departamentales un año antes, de acuerdo a las pretensiones del gobierno de Santa Cruz, fueron muy inferiores al daño. Esos beneficios futuros son muy inferiores al daño que realmente le provocó en un mes y días de paro. Nosotros estimamos ese daño en alrededor de 400 millones de bolivianos. Eso es más o menos el doble que el presupuesto departamental. Así que es evidente, digamos, si seguimos la línea del dinero, digamos, que lo que ha pasado que no tenía objetivos económicos, sino por el contrario, objetivos políticos, que no pudieron llegar al puerto que deseaba. Ajá. Ahora, Guillermo, hay varios analistas que en Bolivia interpretan todo lo que ha pasado en estos 36 días como una especie de balazo en el pie, haciendo referencia a lo que queda, políticamente hablando, ¿no? Como imagen del gobernador Luis Fernando Camacho. ¿Cuál es la figura, cuál es la visión que tienen ustedes desde afuera? Luis Fernando Camacho ganó políticamente, además del daño económico que le hizo a Santa Cruz con estos 36 días de paro. Por supuesto, en Argentina le llamamos un escupitajo hacia arriba, porque el efecto es el mismo que el tiro del pie, digo. Nos da esa impresión de que no le ha salido bien su apuesta política, que no pudo tener el apoyo suficiente para lograr su objetivo final. Posiblemente era el que tuvo cuando se inició el golpe contra el gobierno de Evo Morales y Álvaro García Linera. Y en este caso nos da la impresión de que es muy evidente lo que ha sucedido, de que ha perdido apoyos, porque encontramos que no tenía sentido reclamar por estos beneficios económicos del aumento del presupuesto departamental, habida cuenta de los costos que iba a generar inmediatamente para la sociedad, y sobre todo que el presupuesto departamental era el menos ejecutado, uno de los, si no me equivoco, el menos ejecutado. Por ahí me puedo equivocar, te pido disculpas si me equivoco, pero entiendo que a finalizar el año estimamos que va a ejecutar menos del 25% de su presupuesto. Es decir, que en comparación, las pérdidas económicas con lo que realmente se ejecutó es tremendamente alta. Hubiera conseguido mucho más simplemente mejorando su eficiencia a la hora de ejecutar el gasto, y me parece que una recomendación sensata de todo santacruceño es pedirle al gobernador que se dedique a utilizar los recursos que tiene y que con eso va a conseguir más resultados que los que consiguió en términos de bienestar para la población. Y justamente en ese sentido, Guillermo, lo que queda es un daño económico lacerante. Ya en algún momento hablamos... En muchos casos irreparable. Sí. En muchos casos irreparable. Justo, porque ya habíamos hablado de este tema en algún otro momento. Y lo que queremos entender los bolivianos es cómo hace una sociedad, cómo hace un país, cómo hace un pueblo, cómo hace un departamento
para tratar de recuperarse económicamente de este daño que le han causado, en este caso, su gobernador, sus dirigentes cívicos, sus autoridades universitarias? Hay un principio jurídico que dice que incentiva, digamos, a castigar a las personas que provocan daño. Por ejemplo, si chocas con tu auto, digamos, y si cometiste alguna infracción al hacerlo, pues la justicia lo condena. ¿Por qué? Por dos cosas: para compensar a la víctima y, por otro lado, para evitar esa conducta imprudente en el futuro. Pues ese principio jurídico tendría que aplicarse acá. El daño económico para muchas familias ha sido irreparable. Ya sabemos que más o menos la pérdida para todo el departamento ha sido de entre 2 y el 3% del PIB, del Producto Bruto de la región en este año. Pero eso se traduce en promedio para las familias una caída de entre el 5 y el 10% de su ingreso. Pero para las familias más pobres, aquellas que soportaron el peso del paro, porque sabemos que el paro, digamos, el peso del paro no estuvo distribuido igualitariamente. Algunos lo subieron, aquellos que estaban más expuestos a la presión de los partidarios políticos de Camacho, mientras que había otros que no tenían esa exposición y por lo tanto podían seguir con sus fábricas produciendo. Esa desigualdad a la hora de apoyar el paro generó que para muchas familias sea un costo irreparable. Son ingresos que perdieron durante un mes completo, por no decir todo el gasto público que no se pudo realizar, que en términos de salud, en inversiones públicas, etc. Es decir, para muchas familias va a ser un daño irreparable. Es decir, que no se puede recuperar. Las familias van a sobrevivir, y por supuesto, pero perdieron una oportunidad de vivir un poco mejor. Y me parece que el primer criterio que tendría que tener el gobierno de Camacho es compensar a las víctimas de este paro, aquellos más desfavorecidos que más tuvieron que pagar los costos del paro sobre sus espaldas. Esa sería la primera acción, una actividad política, digamos, redistributiva para compensar a aquellos más dañados. Y el segundo paso, bueno, tomar medidas para la reconstrucción, para poner de nuevo a Santa Cruz en funcionamiento. Ahora, Guillermo, dejando un poquito de lado esta narrativa que realmente desgasta, porque los bolivianos estamos podridos con el paro, el daño económico, el discurso político que salen al frente a decir, ay, ellos son los culpables, no, pero esto aquí, pero esto allá. Dejando un poquito de lado ese tema que genera un lógico desgaste en la población, porque la población dice, estamos cansados de los políticos. Queremos entender bien, Ariel, entender bien, Guillermo, cómo realmente han ocurrido las cosas en Santa Cruz, porque esa misma gente que ha sido perjudicada por el paro no tiene ni idea, en muchos de los casos, del daño real que se le ha hecho. ¿Tú conoces algún otro ejemplo de alguna otra ciudad en el mundo o en la región suramericana que haya pasado por 36 días de una medida que no tenía sentido, porque ya el 21 de octubre, un día antes de que inicie el paro en Santa Cruz, ya se sabía que se iban a redistribuir los recursos económicos, que se iban a redistribuir los escaños el 2024? Camacho, Calvo y Cuéllar lo sabían. ¿Tú conoces algún otro ejemplo parecido en el mundo, Guillermo? No conozco. Y te puedo asegurar de que no existe algo así, porque si bien ha habido muchas, digamos, la humanidad es una historia de revoluciones, de conquistas de derechos, que son las que alegran a los pueblos. Ahora bien, estas revoluciones, cuando se producen a cambio de nada, lo único que le generan a la ciudadanía es la impresión de que hicieron quilombo, por decirlo en términos argentinos, para obtener a cambio de nada. Y ahí, cuando hacen este lío y simplemente no consiguen absolutamente nada, porque no aspiran a nada, no es que la revolución fracasó, no aspiraba desde origen a nada. Por lo tanto, eso es absolutamente seguro que va a generar insatisfacción entre aquellos que se movilizaron por motivos económicos. Aquellos que se movilizaron por motivos políticos, pues estarán frustrados, me parece, por otros motivos, porque tampoco eran estas aspiraciones que conmueven a los pueblos y los motivan a hacer lo que sea. Los pueblos están dispuestos a hacer cualquier cosa por algunos valores fundamentales, como por ejemplo la libertad, mejorar el bienestar de tus hijos, de tu familia, por la salud, por la educación.
Pero para aumentar el presupuesto departamental, cuando no tenés capacidad para ejecutar más allá de un 20-25% a lo largo del año, pues eso no tiene ningún sentido y estoy seguro que no ha habido cosas parecidas en el mundo. Aunque he visto cosas parecidas, digamos, en términos de insensatez y terminaron muy mal para aquellos promotores. Muchas de ellas, por ejemplo, pasaron en las guarimbas venezolanas. No había objetivos, había un apoyo popular que se fue diluyendo y el apoyo sobre todo venía del resto del mundo, digamos, eran intereses extranjeros los que promovían las guarimbas que agitaban a algunos sectores políticos más extremos en la ciudadanía. Claro, y ya pero para nunca ir hubo paro. Perdón, Guillermo. Que nunca hubo paro en ese caso. Clarísimo. Hubo violencia. Guillermo, ya para ir cerrando esta entrevista, tomar acciones para resarcir daños. Me quedé pensando en esa expresión, en esa idea, porque resulta que en las últimas fechas, por lo menos los días pasados, Luis Fernando Camacho, gobernador de Santa Cruz, dijo que gestionaría con Saguapap y con la empresa que ofrece el servicio de electricidad a los pobladores en Santa Cruz para evitar que les corten el servicio. Así, en esos términos. Después de 36 días de paro, el gobernador gestionaría con las empresas que ofrecen servicios para que no les corten ni el agua ni la luz. Los ciudadanos están, por supuesto, consternados porque las empresas trabajan ofreciendo el servicio y viven de cobrar ese servicio precisamente, pero es una situación muy particular. ¿Qué debería hacer el gobernador hoy, a tu criterio, para tratar de resarcir este daño económico que se le ha hecho a la gente en Santa Cruz? No me parece que esté muy preocupado el gobierno de Santa Cruz en ejecutar esta política. Me parece que a la vista de sus intereses esto es algo así como una utopía de ciencia ficción. No creo que lo haga en el interés. Lo que podría hacer, si está bien organizado el municipio, es tratar de identificar y focalizar a aquellos damnificados y darle una compensación monetaria. Podría usar todos esos recursos departamentales que no utiliza porque es ineficiente en el uso del gasto, simplemente para distribuirlo entre aquellos más afectados. Me refiero a las gremialistas, pequeños comercios, etcétera, que tuvieron que cerrar las puertas o trabajar a puertas cerradas a un menor nivel. Incluso ayudaría a estos pequeños empresarios que tuvieron que seguir pagando sus salarios y que fueron responsables haciéndolo y asumieron esas pérdidas. Todo para lograr eso tendría que simplemente utilizar los recursos que no es capaz de utilizar, porque es ineficiente en el uso del gasto. Porque el matiz es ese. La ejecución presupuestaria en inversión pública más baja está precisamente en la gobernación el 10%. de Santa Cruz. Sí. Y con esas... 10% del presupuesto de inversión pública. Ese es un dato impresionante. Por ejemplo, no tengo el dato en mente de los últimos años, pero hasta 2018, durante el gobierno del MAS, se habían invertido casi 7.000 millones de dólares en inversión pública. Sí. Los 13 años anteriores, la inversión era de 1.400. O sea, se multiplicó casi por 6 la inversión pública. Claro. Ahora, igual la cifra probablemente haya subido unos puntitos más. Arrastra. Cuando la inversión pública es muy alta, arrastra la inversión privada. Correcto, sí. El caso de Santa Cruz concretamente es un caso para una tesis, definitivamente, pero a eso habrá que sumarle que al frente, en la balanza, tienes un daño económico millonario. Y el recuento de los daños apenas está empezando. Así que te quiero agradecer mucho esta conversación porque nos ayuda siempre un poco a ver desde afuera cómo podríamos manejar la situación o por lo menos tener una idea clara de qué es lo que está pasando en Santa Cruz y en Bolivia. Gracias, Guillermo, nuevamente. Gracias, Ariel. Muchas gracias a vos. Guillermo Oglietti, doctor en Economía, miembro de la CELAC, en conversación con el 7 a las 6.